Luis Díaz está hablando con ese es que un técnico de fútbol. Son 5 presentadores que pues tienen pasado por el mundo del fútbol, pero ninguno de ellos fue profesional. Sí. Todos tienen nombres de Entonces, youtubers. con 5 gomosos de fútbol. Es correcto, tal cual. Sí, que están utilizando las redes como su mejor herramienta. Tienen un canal llamado Unisport con 5 millones de seguidores. Oh, bárbaro. Sí, la bobadita. Y hablan sobre táctica y entrevistan a los jugadores, pero con temas puntuales. Por ejemplo, Luis Díaz es su último entrevistado. Y para Luis Díaz entrega un manual de las gambetas del jugador guajiro. Escucha. Grande, jugando especialmente ofensivo. Vamos a hablar 1 contra 1. Es una parte importante del juego. Antes de nada, ¿qué estás pensando cuando recibes la pelota? Antes de recibir, también creo que es importante estar bien posicionado. Primeramente, estar bien posicionado con el cuerpo, sabiendo primer toque exactamente. Estar siempre cómodo para recibir la pelota es fundamental. Y bueno, el primer toque también es muy importante. Y bueno, de ahí en adelante creo que son cuestiones de segundo que comienzas a pensar cómo decidir o cómo no. Entonces, nada, depende cómo cada situación del juego te va mostrando cada situación, si necesitas pasar, si necesitas driblar, si necesitas encarar 1 contra 1 y hacerlo más fácil que pueda. ¿Tienes un truco preferido? ¿Algo que usas? Sí, a mí me gusta mucho como engañar. Engañar con el cuerpo siempre antes de enfrentarme a un defensor. Siempre creo que me facilita mucho, que es como que mentirles a ellos que voy para un lado y... Dame un ejemplo, por ejemplo. Yo siempre trato de... Siempre voy así. Siempre estoy engañando y voy para eso, ¿sabes? Me ayuda mucho para irme en el 1 contra 1, entonces me gusta mucho esa técnica. Sí. Bueno, ¿y qué tan importante es preparar tu mentalidad antes de tener un partido o antes de ir contra un defensor? Es súper importante. Creo que para ir al estadio o antes en el hotel ya necesitas... ¿Tienes un plan? Como sí, algo que haces siempre o... Casi siempre hago lo mismo, que es descansar un poco en las tardes. Si el juego es a las 8, descansar una siestica de 1 hora. Luego ponerme el iPad, la tablet, YouTube, música, ver videos, cualquier cosa. Entonces me relaja un poco y bueno, ya después cuando estoy cerca de ir al estadio, ya nada más ir escuchando música es lo que más siempre hago. Entonces me facilita mucho, me relaja, estoy tranquilo. Tienes un poco de, no sé, por los jóvenes, siempre están viendo tus partidos y todo. Ellos antes de un partido quizás tienen un poco de ansiedad. ¿Tú también la tienes o qué haces? No, bueno, ahora creo que cada vez más, digamos que ansiedad no la tiene. No. Porque aprendes a convivir y aprendes a vivir con cada situación que te presenta el fútbol. Y yo creo que cada vez que eres más joven es normal que te pase porque estás solo en tus primeros inicios y es normal. Pero si tú eres consciente y vas preparado en que te va a salir bien, en que vas a ser el mejor, en que vas a romper. Por ejemplo, en mi caso, siempre antes de los partidos yo digo, no, voy a ser el mejor, voy a pasar a todos los que me pongan en el camino. Entonces me animo yo mismo para poder ir al juego tranquilo, ¿sabes? ¿Qué pasa cuando cometes un error, por ejemplo? Porque eso va a pasar, pasa a todos. Cuando cometo error, creo que lo más importante es como que no quedarte en ese error, sino a la jugada siguiente, la próxima te va a salir bien. Pero también soy consciente de que nos pasa que de pronto erras una, puedes cerrar 2, puedes cerrar 3, porque es normal, pero la idea es seguir intentándolo, intentarlo siempre para que la próxima te vaya a salir mejor. Entonces me funciona mucho a mí siempre decir no, la próxima voy a ser mejor, la próxima me va a salir bien. Estate tranquilo que son situaciones normales del fútbol y suelen pasar. Bueno, muy rapidito, ¿tienes algún consejo para los jóvenes que quieren mejorar sus juegos y todo eso?
Bueno, consejos para los jóvenes, yo les diría que nada, que primero luchen por todos sus sueños que tengan, porque bueno, primero que todo siempre hay que ser consciente de que si Dios te dio un talento hay que buscar cómo lograrlo y trabajar para ello, trabajar muchísimo, tener mucha fe en Dios que lo vas a lograr, mucha disciplina que es muy importante en el ámbito del fútbol, trabajar muchísimo, seguir consejos de personas que de verdad han pasado por muchas situaciones en el fútbol y son más experientes en este ámbito, entonces también les va a ayudar un montón, y escuchar a los más grandes, porque uno cuando está joven a veces no escucha mucho a los demás y comete el pecado de no hacerlo. Entonces primero escuchar, estar mentalizado en lo que quieres, que es cumplir tu sueño de ser futbolista, y bueno, trabajar por ello es importante. Un placer. Muchas gracias. Gracias. Guys, like, comment, subscribe. Qué buen reportaje, ¿ya? Qué maravilloso reportaje, pero no lo va a decir tanto por quien pregunta, sino por la manera como está respondiendo. Se ve lleno de madurez, Lucho Díaz. Sí, señor. Ha crecido. De aquel muchacho acá en Barranquilla, medio tímido para hablar, que no soltaba muchas palabras, mire, con la soltura, con la madurez que ya va conceptuando. Ahora le digo que no esté mostrando mucho los secretos de la gambeta, porque los marcadores le van. Todo el mundo, como decía el doctor Gabriel Ochoa Uribe con Garrincha, como decía, no se le olvide que amaga para la derecha, lía por la izquierda. Juanito Gallego, te dije. Sí, pero usted no me dijo a qué horas. Doctor Ochoa, usted no me dijo a qué horas, exactamente. Lucho no les va a decir a qué horas, va a ser el amague para meter la mentira y salir por el otro lado. Mentir con el cuerpo. Así le pasó a Pedrito Blanco aquí, don Javi, con Willington Ortiz. ¿Quién es el técnico? Willington venía de una operación. ¿Te acuerdas, Javier, la operación que le hicieron a él en la columna? Lo mantuvo un tiempo. Y Pedro Blanco le dijo al profesor, Baraca, yo me encargo de él. Déjemelo a mí, hombre. Déjemelo a mí, que yo me encargo de él. La cogió Willington el primer partido, gambeta, no lo vio. La segunda, gambeta, lo dejó tirado 10 veces. Se paró Pedro Blanco y le dijo a Baraca, profe, quedó bien operado. Canino Caicedo, pero papá, no a Canino Caicedo, el que jugó en los años 90, 90-2000. Pues a él le tocó con Independiente Medellín enfrentar a Garrincha en una época en la que, a ver, hablaban de los jugadores, pero usted no tenía mayor información del futbolista. Usted no tenía videos ni nada, lo que escuchaba por radio y por ahí una que otra revista que te decía, o una foto que te llegaba de una revista internacional, y por lo regular uno se enteraba de esos jugadores cuando iba a una zapatería o a una peluquería, que la zapatería estaba forrado de afiches, exactamente. Y cuenta esta historia, la cuenta el venerable profe Rodrigo Fondeira, que además acompañaba cada anécdota con una risa muy especial, y decía que se empezaron a repartir, que Chucho Hernández, que era el arquero titular en aquella época de Independiente Medellín, empezó a repartir: fulano, usted con tal, usted con el 9, usted con el 7, usted con tal. Cuando dice Canino, a usted le tocó el 7, tranquilo hermano que me tocó el cojito, y era Garrincha. Vaya Márquez. No, la historia. Pero bueno, lo mejor de todo esto es sentir uno cómo vamos a tener un jugador en plenitud, y no solo en la futbolística, sino en la mental, en la emocional, porque lo que estamos oyendo hoy de Lucho Díaz es eso, es un jugador totalmente completo desde la cabeza hasta los pies. Vive un contexto de tranquilidad. Y está convencido de sus capacidades. Sí. Él se autogestiona la motivación, dice, yo voy a pasar, pero lo dice en un tono que no hay una pizca de prepotencia. Como ego. Lo dice porque él siente que es capaz, pero entiende que es difícil, pero que él es capaz de hacerlo. A mí me gusta. Pero no se autoproclama el mejor de la historia del fútbol colombiano ni nada, ¿cierto? Nada. No hay ego.